El olor a jazmín flotaba desde el patio vecino, mezclándose con el aroma del puchero que Elena Vargas removía con parsimonia en la pequeña cocina. Afuera las voces infantiles de Leo y Sofía rebotaban contra las paredes encaladas, un sonido que era a la vez bálsamo y herida abierta en el corazón de Elena. A sus 60 y pocos años, la vida le había dado un vuelco que aún le costaba asimilar, dejándola al timón de una barca improvisada con los restos del naufragio. Miró por la ventana el geranio rojo que Carmen, su hermana, le había regalado. Mientras estemos juntos, saldremos adelante, se repetía como un mantra, aferrándose a la mirada vivaz de sus nietos, su único norte ahora. Pero la calma era precaria, una fina capa de hielo sobre aguas profundas y turbulentas. A veces, un olor, una palabra la transportaban atrás a los días soleados y polvorientos de su juventud en aquel pueblo blanco de la sierra de Huelva. Recordaba sus manos jóvenes, fuertes, trabajando la tierra junto a su Antonio, hasta que un andamio traicionero se lo llevó demasiado pronto, dejándola sola con un niño en brazos y un futuro incierto. Mateo, su Mateo. Todo su universo se había reducido a él. Limpiaba casas, cosía hasta que los ojos le lloraban, vendía verduras del pequeño huerto que heredó. Cada moneda ahorrada, cada esfuerzo, era para que Mateo tuviera lo que ella no tuvo, para que volara lejos del pueblo, para que triunfara en la ciudad. Y Mateo voló. Estudió, encontró un buen trabajo en Córdoba, se convirtió en un hombre de bien, cabal, cariñoso. El orgullo de Elena no cabía en el pecho cuando su hijo le presentó a Silvia Robles. Era una chica de ciudad, moderna, guapa, con aspiraciones. Elena, en su ceguera de madre, vio en ella el complemento perfecto para su hijo, la promesa de una familia completa, de nietos que llenarían el vacío que Antonio dejó. Quizás notó algo, una cierta frialdad en la sonrisa, una preocupación excesiva por las apariencias, pero lo achacó a la diferencia de edad, a las costumbres distintas, a su propia naturaleza de mujer de pueblo. Confió en el criterio de Mateo, en el amor que se profesaban. El sueño de Mateo y Silvia era un piso más grande, uno moderno, como decía Silvia arrugando la nariz al visitar la pequeña casa de Elena en el pueblo, llena de muebles oscuros y recuerdos. «Aquí no cabríamos, mamá», decía Mateo, conciliador. Y Elena, que solo vivía para la felicidad de su hijo, tomó la decisión. Vendió la casa, el único hogar que había conocido, el refugio de su viudez, el ancla de sus raíces. El dinero, una suma considerable para ella, casi 100.000 euros, sería la entrada para ese piso luminoso en Córdoba. Se reunieron en la notaría del Sinro Ramírez, un hombre serio de gafas gruesas. Elena, con su vestido negro de respeto y las manos temblorosas, escuchó al notario leer el documento. Ella aportaba el dinero. A cambio, según el acuerdo que Mateo había insistido en formalizar para que todo estuviera claro, viviría con ellos en el nuevo piso y ellos se encargarían de su cuidado cuando llegara la vejez. Una cláusula de tranquilidad, pensó Elena, aunque en su corazón no concebía otra cosa que estar al lado de su hijo y sus futuros nietos. Firmaron. Silvia sonreía. Mateo la abrazó fuerte. «Gracias, mamá. Siempre juntos». Los primeros años en el piso de Córdoba fueron agridulces. El espacio era amplio, luminoso, impersonal. Elena intentaba ayudar, mantener las costumbres que daban calor a un hogar, el guiso lento, la ropa oliendo a suavizante secada al sol de la terraza. Pero Silvia prefería la comida rápida, la secadora, el minimalismo frío. Sus intentos eran recibidos con una sonrisa tensa, con un «no te molestes, Elena, ya lo hago yo, a mi manera». Las críticas eran sutiles. «Mamá, esos manteles bordados son un poco antiguos, ¿no crees? En la ciudad ya no se hacen esas comidas tan pesadas». Mateo mediaba como podía, con regalos para su madre, con palabras tranquilizadoras para Silvia. «Ten paciencia, mamá. Es joven, es diferente». Nacieron Leo y Sofía. La alegría inundó la casa, o eso parecía. Elena se volcó en los nietos, encontrando en ellos un eco del amor por Mateo. Pero incluso ahí surgían roces. Silvia controlaba las visitas, los horarios, la forma de criarlos. «Demasiados mimos los ablandan», decía. Elena callaba, tragaba saliva por Mateo, por la paz familiar. Se sentía a menudo como una extraña en la casa que había ayudado a construir, una sombra del pasado en el presente brillante que Silvia diseñaba. Y entonces la vida, que ya le había asestado un golpe brutal con Antonio, volvió a mostrarle su cara más cruel. Una llamada telefónica una tarde cualquiera, la voz impersonal al otro lado. Mateo. Un accidente en la obra donde supervisaba. Muerte cerebral.
El mundo de Elena se hizo añicos. El dolor era físico, una garra apretándole el pecho, robándole el aire. En el tanatorio se aferraba al brazo de una Silvia que lloraba desconsoladamente, pero cuyos ojos, pensó Elena en un fugaz instante de claridad en medio de la niebla del sufrimiento, parecían más secos de lo esperado. Quizás fue solo el shock, se dijo, el mismo shock que la paralizaba a ella. El funeral pasó como un borrón. Familiares, pésames, flores marchitas. Elena se movía como un autómata. Sin Mateo, el piso se sentía aún más grande, más frío. El silencio era denso, pesado. Silvia se encerró en su habitación los primeros días, emergiendo con ojeras y monosílabos. Elena intentó acercarse, compartir el duelo, pero encontró un muro invisible. «Necesito espacio, Elena», fue la respuesta. Poco a poco, el espacio que Silvia reclamaba se convirtió en un abismo. Sin la presencia amortiguadora de Mateo, la verdadera naturaleza de Silvia afloró sin disimulo. La frialdad se tornó desdén. Las críticas veladas se hicieron abiertas. «Tus costumbres me agobian. Este piso es mío ahora, las decisiones las tomo yo». La casa empezó a descuidarse. La ropa se acumulaba, los platos sucios en el fregadero eran una constante. Elena, a pesar de su propio dolor, intentaba mantener un orden, sobre todo por los niños. Leo, que ya tenía 6 años, empezaba a notar la tensión, se refugiaba en los dibujos animados o en el regazo de su abuela. Sofía, más pequeña, lloraba sin motivo aparente. Las salidas de Silvia se hicieron más frecuentes, más largas. Volvía tarde, a veces con olor a alcohol, otras con una euforia extraña. Hablaba mucho por teléfono en voz baja, sonriendo a la pantalla. Elena empezó a sospechar. Un nombre se repetía en las conversaciones furtivas que captaba al pasar, Javier. Un día vio una foto en el móvil de Silvia olvidado sobre la mesa del salón. Ella riendo, abrazada a un hombre desconocido en la terraza de un bar. El corazón le dio un vuelco. ¿Tan pronto? Ya había olvidado a Mateo. El dinero también empezó a escasear, o al menos eso decía Silvia cuando Elena le preguntaba por alguna factura. Sin embargo, Silvia estrenaba ropa nueva, zapatos caros. Elena sabía que Mateo tenía un seguro de vida, ahorros. ¿Dónde iba ese dinero? Las piezas del puzzle encajaban con una lógica dolorosa. Silvia estaba rehaciendo su vida a toda velocidad, y en esa nueva vida, Elena y, lo que era peor, quizás hasta los niños, sobraban. Intentó hablar con ella, apelar a la memoria de Mateo, al futuro de los niños, al acuerdo que firmaron. Fue como hablarle a una pared. Mateo ya no está, Elena. Las cosas han cambiado. Yo soy joven, tengo derecho a ser feliz. La palabra acuerdo provocó una risa amarga en Silvia. ¿Ese papel? Eso era cosa de Mateo. Él ya no está para cumplirlo. La tensión llegó a un punto insostenible. Las discusiones eran diarias. Elena se sentía prisionera en su propia inversión, en la casa que debía ser su refugio. Una tarde, tras una disputa más agria de lo habitual, en la que Elena le recriminó la falta de atención a los niños y el despilfarro, Silvia explotó. «Estoy harta de ti, de tus quejas, de tu cara larga. Eres un lastre. Quiero que te vayas». Elena se quedó helada. ¿Irme? ¿A dónde? «Esta casa también es mía, Silvia. Yo puse el dinero. Teníamos un acuerdo». «El acuerdo se murió con Mateo. Lárgate de mi casa», gritó Silvia, con el rostro desencajado por la rabia. Elena, herida pero firme, se negó. «No me iré. Por mis nietos, no me iré». Al día siguiente, Elena salió a comprar el pan y algunas cosas para la comida, como cada mañana. Necesitaba aire, poner en orden sus pensamientos revueltos. Cuando volvió, la llave no giraba en la cerradura. Probó una y otra vez. Imposible. Llamó al timbre. Nadie respondió, aunque oyó pasos dentro. Golpeó la puerta. Nada. El pánico empezó a subirle por la garganta. Silvia había cambiado la cerradura. Estaba en la calle, con la bolsa del pan en una mano y el monedero con apenas unas monedas en la otra. El sol de mediodía de Córdoba quemaba el asfalto, pero Elena sintió un frío glacial recorrerle el cuerpo entero. Sola. Expulsada. Traicionada. Las lágrimas empezaron a brotar, silenciosas primero, luego en sollozos ahogados, allí mismo, en el rellano indiferente del edificio que había creído su hogar. El primer impulso fue aporrear la puerta, gritar, exigir. Pero un vecino asomó la cabeza con curiosidad y Elena sintió una vergüenza profunda. Recogió los pedazos de su dignidad rota y, casi sin darse cuenta, sus pies la llevaron hacia la parada del autobús. Solo había un lugar a donde ir. Carmen, su hermana, su único refugio ahora. El trayecto hasta el modesto piso de Carmen en el barrio de Fátima fue una tortura. Cada rostro en el autobús parecía juzgarla, cada ruido de la ciudad le taladraba los oídos.
Sentía la mirada de Mateo sobre ella, una mezcla de dolor y decepción. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a ese punto? ¿Cómo no vio antes la verdadera naturaleza de Silvia? Carmen la recibió con los brazos abiertos y el ceño fruncido. ¿Qué ha pasado, Elena? Vienes blanca como el papel. Entre sollozos, Elena consiguió relatar la expulsión, la cerradura cambiada, la crueldad de Silvia. Carmen escuchaba en silencio, apretando los labios, sus ojos oscuros encendiéndose de indignación. ¡Esa sinvergüenza! ¡Te lo dije, Elena! Te dije que esa mujer no era trigo limpio. Pero tú, con tu Mateo... Se interrumpió al ver el dolor en la cara de su hermana. La abrazó fuerte. Tranquila, hermana, aquí tienes tu casa. Ya encontraremos una solución. Esa noche, Elena durmió en el pequeño sofá del salón de Carmen, envuelta en una manta que olía a hogar, a seguridad. Pero el sueño no llegaba. Las imágenes se agolpaban en su mente. La sonrisa de Mateo, la firma en la notaría, la cara de odio de Silvia, la puerta cerrada, se vacía, rota. ¿Y los niños? Leo, Sofía, ¿cómo estarían? ¿Estaría ese hombre Javier ya instalado en la casa? La angustia por ellos era peor que su propia humillación. A la mañana siguiente, mientras Carmen preparaba café, Elena recordó algo. Un detalle borroso al principio, luego más nítido. El notario, el señor Ramírez, el documento, el acuerdo firmado. No era solo una promesa verbal, era un papel legal, sellado y firmado. Carmen, ¿tú te acuerdas de aquel papel de la notaría? El que firmamos cuando vendí la casa del pueblo. Carmen asintió lentamente. Sí, algo recuerdo. Mateo insistió mucho en dejarlo todo bien atado, por si acaso. ¡Ay, Dios mío, Elena! ¡Claro, tienes ese papel! Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Elena. Quizás no todo estaba perdido. Quizás había una forma de luchar, de reclamar lo que era suyo, de hacer justicia por Mateo y por ella misma. Tenemos que encontrar al notario, Carmen, o a un abogado. Necesito saber si ese papel sirve de algo. Ramírez. Ya no ejercía como notario, pero tenía un pequeño despacho de abogados cerca de los juzgados. Concertaron una cita. Elena acudió con Carmen, llevando consigo la copia del documento que, milagrosamente, había guardado entre sus papeles importantes en una vieja caja de galletas que se llevó consigo en una de sus visitas previas a casa de su hermana. El señor Ramírez, ahora con el pelo más cano pero la misma mirada seria tras las gafas, escuchó el relato de Elena con atención, revisando el documento detenidamente. Recuerdo este caso, señora Vargas. Su hijo era un buen hombre. Quería protegerla. Hizo una pausa, sopesando las palabras. El documento es claro. Usted realizó una aportación económica considerable vinculada a una obligación de cuidado y convivencia por parte de su hijo y su esposa en esa vivienda. El fallecimiento de su hijo es una tragedia, pero no extingue automáticamente la obligación de la otra parte, sobre todo si ella ha heredado la parte de su hijo y sigue disfrutando del bien adquirido con su dinero. La expulsión unilateral y el incumplimiento del deber de cuidado son causas claras para solicitar la resolución del acuerdo y la devolución de la cantidad aportada, o al menos una compensación equivalente. El corazón de Elena latió con fuerza. Entonces, ¿puedo reclamar? Podemos intentarlo, señora Vargas. No será fácil. Los procesos legales son lentos y a veces impredecibles. Su nuera probablemente se defenderá con uñas y dientes, pero tenemos una base sólida. El acuerdo es explícito. La decisión estaba tomada. La rabia y el dolor se canalizaron en una determinación fría. Lucharía. Por ella, por la memoria de Mateo y sobre todo por el futuro que quería asegurar para sus nietos, aunque aún no supiera cómo recuperarlos. El señor Ramírez inició los trámites. La demanda fue presentada. La notificación judicial llegó a manos de Silvia como una bofetada. Su reacción inicial fue de incredulidad, seguida de una furia desatada. Llamó a Elena al móvil de Carmen, gritando insultos y amenazas. «¡Vieja bruja! ¿Cómo te atreves? Ese dinero es mío ahora. No verás ni un céntimo». Elena escuchó en silencio, el teléfono apretado contra la oreja, y colgó sin responder. La batalla había comenzado. Mientras el proceso legal seguía su curso lento y farragoso, la vida en el piso de Silvia se había vuelto aún más tensa. Javier Mendoza se había instalado casi permanentemente. Era un hombre superficial, más interesado en la comodidad y el dinero que Silvia parecía tener que en los niños o en el recuerdo de Mateo. Leo, cada vez más consciente de la situación, odiaba la presencia de Javier, sus chistes sin gracia, la forma en que trataba a su madre y los ignoraba a él y a Sofía.
Las comidas eran a menudo pizzas frías o bocadillos improvisados. Silvia estaba demasiado ocupada con Javier, con sus salidas, con mantener su fachada de mujer feliz y liberada. Una tarde, después de que Javier le gritara por derramar un vaso de zumo, Leo no pudo más. Sintió una mezcla de miedo y rabia que le quemaba por dentro. Esperó a que Silvia y Javier salieran, cogió su pequeña mochila del colegio, metió un par de camisetas y su muñeco favorito, y salió a la calle. No sabía exactamente a dónde ir, pero solo había un nombre en su cabeza: Abuela Elena. Recordaba vagamente el barrio donde vivía tía Carmen. Preguntando, caminando, con el corazón encogido pero decidido, consiguió llegar. Cuando Elena abrió la puerta y vio a su nieto allí, solo con la mochila al hombro y los ojos llenos de lágrimas contenidas, sintió que el mundo se le venía encima otra vez, pero esta vez mezclado con una oleada de amor protector y furia contra Silvia. «Leo, hijo mío, ¿qué haces aquí? ¿Estás solo?» Leo se abrazó a sus piernas, rompiendo a llorar. «Abuela, no quiero estar allí, mamá no me hace caso, y ese hombre me da miedo. Quiero quedarme contigo, abuela. ¿Puedo?» Elena lo estrechó entre sus brazos, sintiendo el pequeño cuerpo temblar. «Claro que sí, mi vida. Claro que puedes quedarte. Aquí estás seguro». Miró a Carmen por encima de la cabeza del niño y su hermana asintió con los ojos húmedos. La llegada de Leo era una complicación más, pero también una confirmación dolorosa de que su lucha era necesaria. Informaron a Silvia de que Leo estaba con ellas. La reacción fue, sorprendentemente, casi de indiferencia. «Ah, bueno, si quiere estar con la vieja, que se quede. Menos trabajo para mí», dijo fríamente por teléfono. Elena sintió náuseas. ¿Cómo podía una madre hablar así de su hijo? El juicio se celebró meses después, en una sala impersonal del Juzgado Provincial de Córdoba. La luz fluorescente bañaba la escena con una claridad cruda. Elena, vestida con su mejor ropa de luto, se sentó junto al sangre. Ramírez, sintiendo las miradas curiosas. Silvia llegó acompañada de un abogado joven y agresivo, vestida impecablemente, con una expresión de víctima ofendida. Javier no estaba. El abogado de Silvia intentó pintar a Elena como una suegra posesiva, anticuada, que se había entrometido en el matrimonio y que ahora, por despecho, intentaba arruinar a la pobre viuda. Habló de las costumbres de pueblo de Elena, de su supuesta incapacidad para adaptarse a la vida moderna, de cómo había hecho la convivencia imposible. Elena escuchaba apretando los puños, sintiendo la sangre subirle a la cabeza, pero el señor Ramírez le había aconsejado mantener la calma. Cuando fue el turno del señor Ramírez, presentó el documento notarial con una serenidad profesional. Explicó los términos del acuerdo de forma clara y concisa. Luego detalló el incumplimiento, la expulsión de Elena de la vivienda, dejándola literalmente en la calle, y el abandono de cualquier deber de cuidado. Aunque no pudo presentar a Leo como testigo directo por su edad y para protegerlo, sí pudo introducir hábilmente la situación del niño, su huida voluntaria buscando refugio con la abuela, como prueba indirecta de la negligencia y el ambiente insostenible creado por Silvia tras la muerte de Mateo. Mencionó también la presencia de un tercero, Javier, en la vivienda poco después del fallecimiento, insinuando las prioridades de la demandada. Silvia, en su declaración, se mostró nerviosa, contradictoria. Negó la expulsión directa. Ella se fue porque quiso, porque no soportaba mi forma de vida. Intentó minimizar el valor del acuerdo. Era solo un papel para contentar a Mateo. Pero sus argumentos sonaban huecos frente a la solidez del documento y la coherencia del relato de Elena apoyado por Carmen. Su propia actitud desafiante y victimista en la sala no jugó a su favor. La espera de la sentencia fue una agonía. Elena pasaba los días cuidando de Leo, intentando crear una rutina normal para él, mientras la incertidumbre la corroía por dentro. Carmen era su roca, siempre con una palabra de ánimo, con un plato de comida caliente. Finalmente, llegó la notificación. El juez falló a favor de Elena. Reconoció la validez del acuerdo y el incumplimiento flagrante por parte de Silvia. Le ordenó devolver a Elena una parte sustancial del dinero aportado inicialmente. 80.000 euros. No era el total. Quizás el juez consideró el tiempo que Elena había vivido allí o la depreciación del valor, pero era una victoria. Una victoria amarga, pero victoria al fin y al cabo. La noticia cayó como una bomba sobre Silvia. 80.000 euros era una cantidad que, tras sus gastos y quizás malas inversiones o préstamos a Javier, ya no tenía fácilmente disponible. La fachada empezó a resquebrajarse.
Javier Mendoza, al ver que el chollo se acababa y que Silvia ya no representaba un futuro económico fácil, sino una carga con deudas y problemas, desapareció de su vida tan rápido como había llegado. Simplemente dejó de contestar sus llamadas. Silvia se encontró sola, acorralada por la sentencia judicial, abandonada por su amante y con la responsabilidad de una Sofía a la que apenas prestaba atención, sumida en su propia frustración y rabia. La situación en casa se volvió insostenible. Los gritos eran constantes, la negligencia total. Unos meses después fue la propia Carmen quien, alertada por una vecina preocupada por los lloros continuos de la niña, intervino. Tras una tensa conversación con una Silvia desbordada y al borde de la crisis nerviosa, consiguió que Sofía también fuera a vivir con Elena y Leo. Los servicios sociales tomaron nota de la situación, aunque no hubo una retirada formal de custodia, sí un acuerdo tácito de que las niñas estarían mejor con la abuela por el momento. Con el dinero recuperado, Elena buscó un nuevo hogar. No quería lujos, solo un lugar seguro y decente para sus nietos. Encontró un piso de alquiler modesto pero luminoso en un barrio tranquilo de Córdoba, cerca de un parque y un buen colegio. Con la ayuda de Carmen, lo amuebló con lo esencial, mezclando algunos muebles nuevos y económicos con las pocas cosas que pudo rescatar de su antigua vida. Poco a poco, una nueva rutina se estableció. Elena se levantaba temprano para preparar el desayuno y llevar a los niños al colegio. Por las tardes les ayudaba con los deberes, jugaban en el parque, leían cuentos. Volvió a cocinar sus guisos lentos, llenando la casa con aromas familiares. Los fines de semana a veces iban al pueblo a visitar la tumba de Antonio y Mateo, un ritual silencioso que los unía en el recuerdo. La vida no era fácil. El dinero era justo, y Elena, a pesar de su edad, buscó pequeños trabajos de limpieza por horas para complementar la pensión de viudedad y la ayuda que Carmen le ofrecía siempre que podía. Pero había encontrado un propósito: criar a Leo y Sofía, darles el amor y la estabilidad que su madre no supo o no quiso darles. Era su misión. Ver sus sonrisas, sus progresos en el colegio, sentir sus abrazos por la noche. Eso era su recompensa. Las cicatrices seguían allí, por supuesto. La pérdida de Mateo era un dolor sordo que la acompañaría siempre. La traición de Silvia le había dejado una marca de desconfianza hacia el mundo, pero la resiliencia que la había sostenido durante toda su vida volvía a florecer, regada por el amor incondicional de sus nietos. De Silvia sabían poco. Carmen oía rumores en el barrio donde aún vivía, que había tenido que vender el piso a un precio inferior al esperado para pagar la